Visión del futuro del venerable padre Lamy. Recordemos que Jean-Edouard Lamy nació en Pelly en junio de 1853. Nos dice: después del credo, la Virgen me habló de la guerra con mucho dolor. Será lenta en encenderse, abrazará a toda Europa, abrazará el universo entero. Habrá alrededor de 5 millones de hombres muertos, pero, dándose vuelta hacia Lucifer, a pesar suyo, salvaré a muchos. La Santísima Virgen se dio la vuelta a medias hacia mí, y el fondo de la iglesia se cubrió con una nube blanca que se abrió. La pared desapareció, y ahí vi una ciudad con un río inmenso, creo que es Belgrado. Vi cuadros de la guerra. Tuve una sensación extraña. Me sentía bien en la iglesia, pero al mismo tiempo transportado lejos de la iglesia. No me pude dar cuenta bien de todo esto. Me di cuenta perfectamente de la gracia que me daba la Santísima Virgen al mostrarme esos países. Ella me hizo recorrer un país inmenso. Aquí le doy explicaciones muy incompletas. No encuentro los términos apropiados para estas cosas. He visto buques de guerra con chimeneas enormes. Vi los paisajes y más tarde me di un trabajo bárbaro para ubicarlos. Pero no fue posible para todos. Se ven ríos, montes, el mar. ¿Cómo ubicarlos en mapas? Todo no ha terminado. Hay escenas que no he visto desarrollarse. En cuanto a su conocimiento sobrenatural, el padre Lamy conocía el estado de las conciencias, afirma. El estado de los que me rodean lo conozco muchas veces, pero no absolutamente siempre. Tengo la puerta de las almas, no tengo la pretensión de abrir. Un sacerdote de mis buenos amigos decía que es un deber para nosotros subir al compartimento del tren donde hay más gente, para sembrar unas buenas palabras. Si trato siempre de empezar la conversación con mis compañeros de ruta, no es, y usted lo sabe bien, por el placer de charlar. En 3 ocasiones creo haber devuelto almas por el buen camino. Eso me ha costado también varias humillaciones, pero las injurias no me importan. A veces, cuando nuestro Señor envía su luz, uno ve claro en un alma como en el brevario, cuando se lee de la misma manera. Con frecuencia un alma pertenece tanto a Dios que es visible como el hierro o la madera. Esto es hierro, esto es madera. No hay error posible. Otras veces nuestro Señor no envía su luz. Entonces es neblina. Tiene sus motivos para enviarla o no enviarla. Ver las almas es un don que no lo deseo. Nada más pesado que este don, pero no siempre, gracias a Dios, hijos míos. En ocasiones he tenido grandes tristezas cuando veo almas a quienes deseo todo lo mejor y se parecen a palos secos, me digo, de algunas entraron en la casa de Dios y se fueron. ¿Con qué provecho? ¿Cuántas veces he pedido a la Santísima Virgen no verlo, no constatarlo? En cuanto al olor del pecado, no sé si todos los sacerdotes son como yo. Las mujeres pueden ponerse los mejores perfumes y los más fuertes. Lo siento a pesar de todo. Es un olor que se siente interiormente. La semana pasada vino aquí una mujer muy elegante que no conocía. Ella me traía dinero para Nuestra Señora del Bosque. Aprecié el gesto, pero ella olía tan fuerte a pecado que su presencia me fue penosa. Volvió y me sentí liberado físicamente. Cuando se fue, este mal olor me molestó por largo tiempo. En cuanto a la lucha contra el maligno, nos dice: Lucifer es alto, con un rostro bastante hermoso, enflaquecido, barbudo, tiene ojos feroces, fulgurantes, el pelo rubio, una barba rizada bastante corta, tiene la estructura de un hombre fuerte de gran tamaño, está vestido con un vestido blanco, una especie de túnica antigua, que le llega hasta la mitad de la pierna. Incesantemente suben las llamas, serpenteando a lo largo de su cuerpo y de su ropa, a través de su barba, desde los pies hasta encima de la cabeza. Llamas de 2 clases que parecen que se le pegan. Las más numerosas son negras como resina que quema. Las otras son lenguas de fuego común, como el de una lámpara. Sufre en silencio y no grita. Esto no impide sus movimientos. Cuando lo veo rodeado en llamas, o más bien
Cuando la Santísima Virgen tiene la bondad de dejarme ver su rostro rodeado de llamas, entiendo los sufrimientos terribles, terribles de Lucifer. La Santísima Virgen lo domina, pero nosotros somos un grano de arena delante de él. Dios le dejó el extraordinario poder de un arcángel, poniéndole, sin embargo, algunos límites. Pulverizaría en un instante, si no, el mundo entero. Usted no se imagina la fuerza de un arcángel. La naturaleza de estos espíritus aún caídos es tan admirable. Nuestro pensamiento les es escondido, pero lo captan fácilmente. ¿Qué desprecio tiene por aquellos que sucumben en sus tentaciones? Nunca he visto a alguien burlarse como Lucifer se burla. Odia al sacerdote, representante de Jesucristo. Dice, cuando un alma deja de rezar, la considero como mía. Lucifer me dijo, deje de rezar y dejaré de atormentarlo. Puede decir lo que quiera, no dejaré de rezar. Rezaría solamente para ponerlo furioso, si no tuviera el amor de Dios. La recitación del Santo Rosario molesta mucho a Lucifer. Él es enemigo declarado del Rosario. En la Courneuve he tenido tantas disputas con Lucifer. Un día yo alumbraba los candelabros a cada lado del altar. Había puesto en los receptáculos pedacitos de velas que sobraban del domingo. Aquellos que juntaba por todas partes en la iglesia me servían para una misa, a veces para dos. Ya tenía colocados los ornamentos. Me faltaba nada más que ponerme la casulla. He aquí a Satán ante mí, del otro lado del altar. Estaba allí para burlarse de frente, probablemente. Él sabe que no somos hermanos. Viendo que me estaba tomando el pelo, me enojó y le dije a su cara, no celebro misa esta mañana. Entonces la voz grave de nuestro Señor, saliendo del sagrario, me reprendió con esta palabra, celebre. Se reconoce bien la voz de nuestro Señor y me inclino, por supuesto, delante de su voluntad. El demonio me molesta muchas veces. En la sacristía de la Courneuve me impedía leer el brevario. Se hacía el caballo, el perro, el lobo, el ratón. Golpeaba los vidrios. Mi sacristán decía, van a romper todos los vidrios. Le contestaba, deje que estos chicos jueguen a la pelota. Y un estruendo, y ¡pum! El sacristán corría fuera, creyendo que podría impedir que golpearan los vidrios. Cuando uno camina rezando el rosario, no hay nada que temer. Podéis caminar con toda confianza. No hay nada que temer rezando el rosario. La Virgen envía algunos ángeles para protegernos si hay algún peligro. Sin los ángeles no se podría rezar. Los ángeles alejan a los demonios. Cuando yo era vicario, llevé un día al santo viático a una casa donde había espiritistas. Las lámparas se apagaron y todos huyeron. Era en la avenida Batignolles y subí al piso superior de la casa. Y cuando puse mi pie en el rellano, comenzó el alboroto. Todas las lámparas se apagaron y todos se fueron como conejos. Yo di el viático tranquilamente. Todos me vieron y comprendieron que, cuando el buen Dios está allí, es necesario que se vaya el demonio. Un día el padre Lamy vio llorar al demonio, diciendo a la Virgen, «Usted ha sido la causa de mi ruina». Esto fue hace muchísimo tiempo, y el padre Lamy añade, se dice que una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Afirma el padre Lamy, ¿qué odio tiene el demonio a la Virgen María? Se refiere a que cuando Dios le reveló a Satán, antes de la creación del universo, que la Virgen sería concebida inmaculada y sería la madre de Jesús y la reina del universo, tuvo envidia y se rebeló contra Dios, porque no podía aceptar que una criatura humana, inferior a él en naturaleza, pudiera ser más grande que él.